Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el perfil de hierro, pruebas importantes de laboratorio para hacer el diagnóstico, sobre todo para diferenciar entre este gran grupo de anemias microcíticas, sobre todo entre los cuatro grandes grupos de anemias microcíticas hipercrómicas que a continuación veremos. Esta es una biometría normal, sin embargo, solo quiero tomarla como base para señalar lo siguiente. Lo que está señalado o remarcado, pues es lo que debemos tomar en cuenta para empezar nuestra clasificación de las anemias. Estamos acostumbrados a irnos inmediatamente al hematócrito para ver si bajó o no, pero en realidad este valor no lo necesitamos, simplemente este valor se utilizó en el pasado para poder calcular estos tres. Y una vez teniendo estos tres, realmente no necesitamos el hematócrito, pero lo que siempre nos enseñan en medicina es que debemos fijarnos primero en el hematócrito cuando es un valor que no lo ocupo para nada. Me puede servir para darme una idea si el paciente está deshidratado y en el contexto clínico, claramente, pero en sí solo se ocupa o lo ocupan estos aparatos para calcular estos otros que son los que me van a hacer la clasificación de la anemia. Y para decir si tiene anemia o no, es mejor ver la hemoglobina, que ahorita no puedo detenerme a explicarlo, pero esto es lo que me dice si hay anemia o no, porque incluso los eritrocitos, en algunos de estos anemias, por ejemplo, vamos a ver que pueden tener un valor normal de eritrocitos o incluso estar en el valor inferior, y eso aparentemente no es anemia, pero la hemoglobina o estos valores sí me muestran datos de anemia, así es que sobre todo hagamos caso a los que están remarcados aquí. Obviamente tienen que estar por abajo de su rango normal, por decir, en el caso de la hemoglobina o en general, pues para decir si un paciente tiene anemia o no, pues hay que tomar en cuenta el sexo, la altura a la que vive esa persona y su edad. Y en base a esos tres valores sí podemos decir si es anemia o no, y no de esta manera que siempre nos fijamos en una tabla como si todos tuviéramos la misma edad, el mismo sexo y viviéramos a la misma altura, pero eso será cuestión para otro video. Lo que sí es importante aquí que para decir anemias microcíticas hipocrómicas tengo que tener un volumen bajo, es decir, el eritrocito no crece porque no tiene esta molécula llamada hemoglobina que constituye casi más del 95% de su citoplasma. Por lo tanto, al no tener hemoglobina van a ser pequeños y decíamos que los citocromos dan color, pues van a ser hipocrómicos. Cuidado porque en la literatura inglesa o algunos libros dicen que esto que estoy señalando, esto es lo que se ocupa para decir si la anemia es hipocrómica o normocrómica. Sin embargo, la que realmente define eso es la concentración de hemoglobina corpuscular media, es la de aquí abajo, lo que realmente nos dice. No es esta, por favor. Y otra cosa importante, no existen anemias hipercrómicas, porque también esa es otra parte errónea en la literatura inglesa que ponen a las anemias. Y como suena lógico, nos vamos con la finta de decir las microcíticas hipocrómicas, las normocíticas normocrómicas y las macrocíticas les queremos decir hipercrómicas. Y no son hipercrómicas. Sí tienen más hemoglobina en cantidad, pero no son hipercrómicas. Como están en relación a su volumen, no les da este hipercromatismo. ¿Existen células hipercrómicas? Sí, pero no existe un grupo de anemias llamadas hipercrómicas. Así es que eso lo discutiremos después también, pero enfoquémonos pues a estas anemias microcíticas hipocrómicas, que son cuatro principalmente. Por ejemplo, la ferropénica me puede dar otros datos como aumento de plaquetas, que después diremos por qué, pero ahorita vamos a tratar a estas principalmente. Entonces son cuatro, decíamos, el grupo grande de anemias, y tenemos a las talasemias, a las anemias sideroblásticas y a estas otras dos que se parecen mucho, por eso están juntas aquí, a la deficiencia de hierro y a la anemia de la inflamación, o también se llama anemia de los padecimientos crónicos. ¿Por qué se parecen mucho estas? Porque ambas, de maneras, cuando yo mido el hierro sérico, en ambas está bajo el hierro. Y esto ya es un primer problema, ya que
el tener bajo el hierro, pues tengo que diferenciar la verdadera deficiencia de hierro de la falsa deficiencia de hierro. En el caso de la anemia, de la inflamación o de los padecimientos crónicos, el hierro queda secuestrado en macrófagos y hepatocitos, en todos los macrófagos del cuerpo humano y en los hepatocitos principalmente, y eso baja los niveles en sangre y cuando lo mido está bajo, pero realmente el paciente tiene hierro en sus hepatocitos y en todos sus macrófagos atrapado. El problema es que no pueden salir del citoplasma de estas células y por eso el paciente tiene manifestaciones clínicas de anemia por deficiencia de hierro, como si fuera una deficiencia verdadera de hierro, pero realmente no lo es. Y esto es importante porque el tratamiento de la primera, de la deficiencia de hierro, pues es dar hierro. En cambio, el tratamiento de la segunda no es dar hierro, aunque el hierro esté bajo. Aquí hay que quitar el padecimiento inflamatorio o neoplásico o infeccioso, que es el que me tiene secuestrado ese hierro. Y en el caso de las sideroblásticas, como vimos en uno de los videos, en el video pasado, en la introducción a las anemias sideroblásticas, la síntesis del grupo M, por ejemplo, se requiere esta molécula llamada protoporfirina. Y cuando no tengo protoporfirina, pues lo que voy a tener es anemia sideroblástica. Y en el caso de las talasemias, o no voy a tener cadenas globínicas alfa o beta, u otras que después veremos, y por lo tanto no voy a tener globinas. Es decir, para yo tener una molécula de hemoglobina, que aquí la vemos, dos cadenas alfa y dos beta, y cada una con su grupo M constituido por la protoporfirina y el átomo de hierro al centro. Todo esto es lo que llamo molécula de hemoglobina. Entonces, al no tener cualquiera de estos tres componentes, no voy a formar la molécula completa de hemoglobina. No pensar que al tener deficiencia de hierro voy a tener una hemoglobina con dos sitios ocupados con hierro y los otros dos no, o que en las anemias sideroblásticas no voy a haber tres grupos M y el otro no. Es decir, no tengo una hemoglobina pobre en cadenas globínicas o pobre en protoporfirina o pobre en hierro. Es decir, al no tener cualquiera de estos tres, simple y sencillamente no se sintetiza la molécula completa de hemoglobina y el eritrocito no, eh, no va a tener esta proteína, por lo tanto va a ser pequeño porque no crece y va a ser hipocrómico porque decíamos que estos citocromos dan color, como ya vimos en el video de la síntesis del grupo M. Entonces, lo que tenemos que diferenciar con el perfil de hierro es entre estos grandes grupos, estas cuatro enfermedades que a continuación veremos. Y aquí tenemos el perfil de hierro. Aparentemente, esto generalmente estamos acostumbrados a aprenderlo de memoria y a mecanizarlo, pero no lo entendemos. Por ejemplo, en la deficiencia de hierro decíamos que estas dos se parecen, deficiencia de hierro, anemia de los padecimientos crónicos, porque en ambas el hierro está bajo, pero ya dijimos la primera razón importante. En esta, el hierro queda secuestrado en los macrófagos y hepatocitos y en la sangre o cuando lo mido aparentemente está bajo, pero está secuestrado en una molécula de almacén que yo llamo ferritina, que está en los macrófagos y hepatocitos, que son las que sintetizan más, todas las células del cuerpo sintetizan ferritina para almacenar hierro cuando está en exceso o para el que va a ocupar, pero las células que más lo sintetizan pues es los hepatocitos y los macrófagos del cuerpo humano. Por lo tanto, ya vamos viendo más o menos por qué están altas las flechas. Y en la deficiencia de hierro, aquí sí hay una deficiencia verdadera, por lo tanto, los almacenes, la proteína de almacén está vacía. Y vamos viendo estas diferencias, ¿no? El perfil de hierro debe de constar por lo menos de estas cuatro primeras. Con estas son suficientes para hacer el diagnóstico. No se requiere más. Hay técnicas muy modernas como medir receptores de transferrina rasurados o medir protoporfirina, zinc, pero realmente esos son técnicas muy modernas y se utilizan de manera muy específica y no me ayudan mucho como lo que siempre hemos utilizado, estas cuatro. Ahora ya se dispone de la transferrina también y es bueno, pero simple y sencillamente esto es casi igual a esto. De hecho, fíjense las flechas.
en estas enfermedades son las mismas. ¿Por qué? Porque esta es la proteína solita sin hierro y aquí tengo a la proteína llena de hierro. Entonces prácticamente el medir esta es como si midiéramos esta de manera indirecta. Por eso decíamos que esta no se requiere tanto, pero si la tenemos disponible, pues hay que interpretarla. Ahora, esta es más confiable además de eso. ¿Por qué? Porque esta es la que voy a saturar de hierro en el laboratorio para medir, que ahorita lo explicaremos. Entonces tenemos el hierro, que llamamos hierro sérico, pero una cosa importante, el hierro, aunque se llame sérico, no es que estemos midiendo directamente el hierro que anda suelto en, el, en la sangre, en el plasma. En realidad, ese hierro, aunque digamos hierro sérico, estamos midiendo el hierro unido a la transferrina, que es la proteína que está circulando de transporte de transferrina. Eh, pero estamos acostumbrados a llamarlo hierro sérico, pero ese es un primer punto importante. Segundo, esa transferrina la vamos a saturar nosotros experimentalmente y es lo que llamamos capacidad total de fijación, porque yo le voy a agregar ese hierro. Y a partir de estos dos primeros valores yo voy a obtener el índice de saturación de transferrina para hacer las diferencias entre estas enfermedades o el diagnóstico. Y no cometer más errores. Y la ferritina es la proteína de almacén que, como ya comprenderán, si almacena hierro es intracelular. Entonces, al no tener hierro, la deficiencia de hierro, pues la proteína de almacén va a estar vacía. En cambio, la de los padecimientos crónicos, como dijimos que el hierro está secuestrado, la ferritina va a estar llena de hierro y por lo tanto la voy a ver aumentada. Y en las anemias hidroblásticas y talasemias, pues no se diga. ¿Por qué? Va a estar alto. ¿Por qué? Porque dijimos que estos dos grupos grandes son las que yo llamo anemias microcíticas, hipocrómicas, hiperferrémicas. Y aquí se ve muy claro. Incluso desde el inicio, vean, simplemente olvídense ahorita de esto, pero si solo tuviera disposición de medir hierro, con esto ya puedo hacer una gran diferencia. Si el hierro me sale alto, pues ya no le busco, está entre estos dos grupos y ya me olvido de estas. Y viceversa, si el hierro me sale bajo, es una de estas dos, pero ya podremos prácticamente eliminar estas. Pero como estas dos se parecen y estas dos también se parecen, hay que hacer más mediciones para hacer las diferencias y estos valores como a continuación veremos. Esta es una primera explicación. Ahora vamos a tratar de verlo más claro. Eh, Primero expliquemos estas dos proteínas, ferritina y transferrina. Vemos aquí la ferritina, decíamos que es de almacén, es una proteína intracelular en todas las células del cuerpo, pero principalmente hepatocitos y macrófagos. Y la transferrina de transporte es la que está en los líquidos intersticiales, en el plasma, en la sangre, circulando y llevando el hierro de un lado a otro. Y tiene dos sitios de unión para el hierro. Este es un sitio y este es otro. Entonces, vamos bien. ¿Dónde las ubicamos aquí? Son estas dos últimas. Estamos viendo este esquema. La ferritina y la transferrina. Regresamos. Decíamos que esta es proteína predominantemente intracelular, pero existen pequeñas cantidades extracelulares que son de hecho las que nosotros medimos en el laboratorio. Si no, ¿cómo yo mediría ferritina en plasma o en sangre si está dentro de las células? No podría. Por eso digo, es predominantemente intracelular, pero tengo pequeñas cantidades extracelulares que son estas que estoy midiendo. Y lo contrario, la transferrina de transporte es una proteína predominantemente extracelular. ¿Por qué? Porque lo está transportando entre la sangre, el plasma, líquidos intersticiales e incluso puede meterse dentro de una célula con todo y hierro y ser reciclado otra vez al espacio extracelular. Por eso decimos que es predominantemente extracelular, pero podemos encontrar mínimas cantidades intracelulares. Son todo lo contrario. Pero otra gran diferencia es que decíamos, esto solo tiene lugar para dos átomos de hierro, 1 y 2. Pero esta proteína es como un cascarón hueco y le caben 5000 átomos de hierro, muchísimo más grande la diferencia.
Entonces ya tenemos estas dos de nuestro perfil de hierro y ya entendimos eh, que esta es de almacén dentro de la célula, en el citoplasma, y esta es de transporte en los líquidos o en la sangre para transportarlo de un lado a otro. Y como dijimos hace un momento, esta es una medida indirecta de la capacidad total de fijación porque yo voy a agregar hierro para saturar esta molécula, como decíamos aquí en el esquema, tiene dos sitios de unión y yo los voy a saturar experimentalmente para hacer mis cálculos. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver primero lo que es la ferritina. Repito otra vez, pero ahora con eh, este corte histológico donde podemos ver macrófagos. Déjenme cambiar a verde. Macrófagos llenos de de estos gránulos cafés que los patólogos llaman hemosiderina, pero no existe una proteína llamada hemosiderina, no tenemos el gen de la hemosiderina, pero sí existe el gen de la ferritina, que es lo que estamos viendo. Y en estos granos hay otras cosas, pero una de las importantes, que aquí vemos gránulo por gránulo, cada gránulo puede tener miles de moléculas de ferritina de estas. Miles de estas caben en un granulito de estos que estamos viendo aquí. Déjenme poner a más aumento. Cada uno de estos gránulos, este que se ve más grande o contienen miles de moléculas de ferritina de esta, pero cada molécula de ferritina decíamos que le caben hasta 5000 átomos de hierro. Fíjense aquí en este esquema, decíamos, este es el hierro ferroso, es decir, dos cargas positivas, y este es el hierro férrico, tres cargas positivas en rojo. Es decir, el hierro está cambiando de un estado a otro, y para almacenarse en esta molécula que llamamos de ferritina, que decíamos le caben como 5000 átomos de hierro, tiene que ser convertido a férrico, el ferroso a férrico, y si vuelve a salir del cascarón, tiene que ser convertido nuevamente a ferroso. Ahora, por eso decíamos el hierro no puede estar suelto o está unido siempre a una proteína de transporte, a una proteína de función o a una proteína de almacén, en este caso la ferritina. Vean cómo este es un dodecaedro y en cada lado tiene dos cadenas, vamos a decir una azul y una amarilla, que es una pesada y una ligera, o una H de heavy y una L de light, o una H de heart de corazón y una L de liver de hígado, porque este dodecaedro más o menos alterna una pesada y una ligera, pero a veces predomina la cadena ligera, sobre todo en la ferritina que tengo en el hígado, y predomina más la cadena pesada en la ferritina que tengo en el corazón. Pero otra cosa importante es que una de estas cadenas es una ferrirredutasa que al entrar los átomos de hierro por estos poros que se ven aquí, adentro son convertidos, una de estas cadenas lo convierte a férrico y cuando vuelve a salir lo vuelve a convertir a ferroso cuando se necesite. Pero si no no se necesita para una función X, tiene que ser almacenado en estas moléculas llamadas de ferritina, y recuerden que esta ferritina es una molécula predominantemente intracelular y cada gránulo de estos que ven aquí tiene miles de moléculas de ferritina y cada molécula de ferritina le caben 5000 átomos de hierro. Este es un primer concepto. Así es que déjenme explicar otra cosa aquí. Estos macrófagos, esto que ven en rosa es suero, plasma, líquido intersticial podría ser. Entonces, este macrófago pequeño también tiene sus gránulos. Al estar lleno de hierro, al estar lleno de hierro, sensa que está lleno de hierro y por lo tanto no va a producir proteína transferrina de transporte. ¿Por qué? Porque ya no quiere que le llegue más hierro. ¿Por qué? Porque ya está lleno de hierro. Por eso decíamos, las dos células más importantes del cuerpo productoras de transferrina son macrófagos y hepatocitos. Es decir, los macrófagos no solo sirven para fagocitar bacterias, también tienen una función importante y ahora por eso se eleva tanto en COVID también, o podemos ver estos niveles altos, porque cualquier proceso que aumente
la destrucción de los macrófagos o la hiperactivación de los macrófagos vamos a ver esta elevación, pero ahorita no voy a entrar en ese tema. Y en el caso de la transferrina, vamos ahora con la transferrina. Este es una molécula de transporte y decíamos que tiene dos sitios de unión. Cuando está vacía se llama apotransferrina, así como cuando usted dice apolipoproteína, pues lo que quiere decir es una proteína vacía de lípidos. Cuando digo transferrina monoférrica es que uno de sus sitios está ocupado. Y cuando digo transferrina diférrica es que los dos sitios están ocupados. Noten que la transferrina solo transporta hierro en estado férrico, no transporta hierro en estado ferroso. Por lo tanto, este es otro concepto importante, que para que esta molécula transporte hierro tiene que ser este férrico, y lo vamos a ver sobre todo en anemias hemolíticas cuando se destruyen eritrocitos en la circulación, cómo es que esta molécula transporta el hierro férrico. Y esto no lo vayan a confundir con la saturación, que la saturación es un porcentaje, aunque esto lo podríamos ver también en porcentaje, que una sola molécula de transferrina puede estar saturada al 0%, perdone la expresión, o al 50%, es decir, uno de sus sitios de unión, o al 100% sus dos sitios de unión. Pero una molécula de transferrina no puede estar saturada a la tercera parte o a la quinta parte. O está saturada un sitio, es decir, al 50%, o los dos sitios al 100%. Pero este 50 y este 100% no lo vaya a confundir con el índice de saturación, que también se expresa en porcentajes, porque ahí hablamos de miles de millones de moléculas de transferrina. Es decir, mejor quedémonos con que una molécula de transferrina solo, si se ocupa un sitio, se llama monoférrica, y si se ocupan los dos, diférrica. Y decíamos que es de transporte y predominantemente extracelular. Entonces ya tenemos estas dos y espero se vaya comprendiendo. Déjenme ver. Vamos a ver esto. Decíamos las dos células principales del cuerpo que sintetizan transferrina son los macrófagos y los hepatocitos. Solo que aquí tengo dos casos contrarios. Hepatocitos que tienen hierro normal, que no se ve aquí, y el macrófago. Vamos a decir que esta es la anemia ferropénica, no hay hierro, está bajo los niveles de hierro, por lo tanto la ferritina que está dentro de esta célula y dentro de estos hepatocitos tiene poco hierro. Por lo tanto, los hepatocitos y los macrófagos, al tener poco hierro, sensan que están vacíos, van a producir mucha transferrina. ¿Por qué? Porque quieren esa proteína de transporte para que vaya y les traiga más hierro y se llenen las reservas. Estas dos células principales son nuestros almacenes de hierro en todo el cuerpo humano. Y son nuestras reservas. Yo tengo suficiente hierro para no depletarme de hierro en 3 años en caso de que no consumiera hierro. ¿Por qué? Porque tengo llenas mis reservas en los hepatocitos y en los macrófagos, pero en una anemia por deficiencia de hierro se me acaban las reservas y al depletarse de hierro, estas son las que van a sintetizar la transferrina sérica, que es la que estábamos viendo. Y lo contrario acá, si mis macrófagos y hepatocitos están llenos de hierro, esta es una tinción de Peirce y vemos los hepatocitos llenos de hierro, intoxicados de hierro, que podría ser una talasemia, una sideroblástica, por ejemplo, pues van a elaborar poca transferrina. ¿Por qué? Porque ya están llenos de hierro y no quieren más hierro, por lo tanto sintetizan poca transferrina, y es lo que vamos a ver aquí, a tratar de entender en el esquema. A ver, lo que acabo de explicar, vámonos con los macrófagos y hepatocitos, están llenos de hierro, es decir, su ferritina intracelular tiene mucho hierro, en el caso de la anemia de los padecimientos crónicos. Por lo tanto, va a sintetizar poca transferrina porque no quiere que esta proteína de transporte le siga llegando más hierro. Y viceversa, en la anemia de la deficiencia de hierro, pues el hierro al estar abajo, la ferritina va a tener poco hierro.
Por lo tanto, censan los macrófagos y hepatocitos que tienen poco hierro intracelular y sintetizan mucha transferrina para que lo poquito que llegue a consumir de hierro el paciente, pues sea captado por esta transferrina y se lo traiga a las reservas para empezarlas a llenar. O piénselo como si fuera una bodega o una de estas naves de la central de abastos, que si usted fuera distribuidor de computadoras y su bodega está llena de computadoras, es decir, mi bodega ya está llena de computadoras, no voy a traer camiones que me traigan más computadoras a la bodega. ¿Por qué? Porque ya está llena la bodega. Y viceversa acá, si mi bodega está vacía de computadoras o ya se me están acabando, voy a traer muchos camiones con computadoras para que me empiecen a llenar la bodega otra vez. Pero ahora veámoslos en el contexto. La anemia de deficiencia de hierro es verdadera, no hay hierro, por lo tanto la ferritina no tiene hierro y produce mucha transferrina para tratar de llenar las reservas. Y acá es lo contrario. Aparentemente no hay hierro sérico. ¿Por qué? Porque está secuestrado en macrófagos y hepatocitos. Y al estar llenos estos, pues sensan que están llenos, no producen tanta proteína de transporte porque ya están llenos. Y por lo tanto la transferrina aquí es baja. Y ahora decíamos que estos los vamos a obtener a partir de estos dos primeros. Entonces, ahorita veremos. Y de una vez vemos estas de manera rápida. Decíamos que este es el grupo de las anemias microcíticas hipocrómicas que yo llamo hiperferrémicas. ¿Por qué? Porque aquí se acumula el hierro. Al no tener protoporfirina, entra mucho hierro a la mitocondria y se intoxican las mitocondrias de hierro. Y en el caso de las talasemias, al no tener globinas, tengo hierro de más y sobre todo estos pacientes son dependientes de transfusión algunos y se están constantemente llenando de hierro. A estos pacientes hay que quitarles hierro. Y por lo tanto, estos dos grupos van a tener aumento de hierro. Por lo tanto, sus reservas van a estar altas, van a estar llenas igual. Por lo tanto, sensan que tienen mucho hierro intracelular. Esas dos células producen poca transferrina porque ya están llenas. Y al disminuir esta y aumentar esta, pues me va a dar un índice más alto todavía. Y la capacidad total de fijación va a ser baja. ¿Por qué? Porque tengo poca transferrina. Recuerden que al principio les dije que esta es una medida indirecta de esta. Esta es la proteína y esta es la proteína llena, por decirlo simple. Por eso decimos que estas flechas son iguales a estas. Esto es importante porque el tratamiento de la deficiencia de hierro es dar hierro. El hierro está abajo, doy hierro. En la anemia de los padecimientos crónicos, el hierro está abajo, pero decimos que está secuestrado. En realidad a esta no le doy hierro. A esta hay que quitarle el proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico para que vuelva al estado normal. Porque por más hierro que le dé, va a seguirse secuestrando y no es disponible y por lo tanto tengo anemia. Y estas, pues ya lo vimos, ¿no? Va a estar alto. Y aquí sí, el tratamiento es desferroxiamina. Al contrario, aquí lo que tengo que es que quelar el hierro, dar quelantes de hierro como la desferroxiamina. ¿Para qué? Para ese exceso de hierro que tengo, quitarlo. Y lo primero que hace el facultativo, léase médico, es que a cualquier anemia microcítica hipocrómica, dice que porque la clínica es mandatoria, le dan hierro. ¿Por qué? Porque a veces no se hace el perfil o a veces simplemente se mide hierro y ya con eso y no pueden diferenciar entre estados o por la razón que sea, se les da hierro a todos estos pacientes y a estos los ayudan a morir. De hecho, conozco varios casos donde el paciente pues tuvo daño a órganos, sobre todo me da insuficiencia cardíaca, arritmias, insuficiencia pancreática, se deposita el hierro en glándulas endocrinas. Recuerden que las glándulas endocrinas tienen vasos fenestrados y es más fácil que el hierro les penetre. Hay mecanismos que regulan esto, pero ahorita no es para explicarlo. Y por eso es importante hacer la diferencia entre estos dos. Ahora vamos a ver estas dos en otro contexto. Si yo tengo deficiencia de hierro verdadera y me voy a la médula ósea de ese paciente, que es donde se producen los eritrocitos, ¿de dónde creen que los eritrocitos toman ese hierro?
que habrá en la médula ósea, no hay hepatocitos que les den ese hierro, pero sí hay macrófagos que les dan ese hierro a los eritrocitos para que maduren y hagan su hemoglobina y no sean pequeños e hipocrómicos. Y en la anemia de los padecimientos crónicos es lo mismo, pero en la anemia de los padecimientos crónicos los macrófagos de la médula ósea están llenos de hierro, pero está secuestrado y no se lo prestan a los eritroblastos, por lo tanto igual no maduran, no crecen, son pequeños e hipocrómicos. Vamos a verlo porque viéndolo es más claro que estarlo explicando. Permítame recorrer una más. Y aquí tenemos el caso que estamos diciendo. Vamos con la anemia de deficiencia de hierro. Este que estoy señalando aquí es el cuerpo del macrófago, este es su núcleo, este es el macrófago, este es su citoplasma. Y esto que se empieza a intuir aquí medio azulado, pues podríamos imaginar que es el hierro. En su membrana del macrófago hay una proteína que se llama ferroportina, como la que está en el duodeno, por ejemplo, en la parte basal del enterocito. Entonces, por esta ferroportina, puerta del hierro, puerta de salida del hierro, sale el hierro. Y estos que vean, estas células que ve usted aquí son eritroblastos madurando alrededor de un macrófago. ¿Por qué creen? A esto se le llama islote eritroblástico, porque es un macrófago rodeado de eritroblastos. Lo que acabamos de decir, este macrófago les está donando el hierro de manera normal para que maduren de manera normal. Pero en una deficiencia de hierro, al no tener hierro, no hay hierro que salga por esa ferroportina y los eritroblastos no toman hierro, no crecen, no maduran y son microcíticos hipocrómicos al rato que se transforman en estos eritrocitos. En cambio, en la anemia de los padecimientos crónicos, este es el cuerpo del macrófago otra vez, estos son los eritroblastos rodeándolo, que se van a convertir a estos eritrocitos. Esto sería aparentemente un macrófago lleno de hierro, se los donaría de manera normal por esta ferroportina que está aquí. Pero en la anemia de los padecimientos crónicos, supongamos un proceso infeccioso, de hecho se sintetiza en grandes cantidades una proteína llamada epsidina, que es un péptido antimicrobiano, una proteína de fase aguda, y esta epsidina degrada la ferroportina del macrófago y del enterocito, por lo tanto no permite la entrada la salida de este hierro y queda secuestrado en el citoplasma del macrófago. Es decir, sí tiene hierro el paciente en todas sus células, todos sus macrófagos y hepatocitos, pero no lo puede sacar y da el mismo resultado. Estos eritroblastos no toman este hierro que está secuestrado y no maduran, no crecen, son microcíticos, hipocrómicos y es lo mismo que acabamos de explicar en el perfil de hierro. De manera rápida, anemia por deficiencia de hierro, no tengo hierro, no hay hierro. Recuerden que estaba vacío el citoplasma, es decir, su ferritina de ese citoplasma del macrófago está vacía de hierro, por lo tanto va a producir transferrina para llenarse de hierro. Y en la de los padecimientos crónicos, aparentemente no hay hierro sérico, pero está secuestrado en la molécula ferritina en el citoplasma de ese macrófago, pero no puede dárselo a los eritroblastos y por lo tanto se produce, y al estar lleno de hierro, recuerden que produce menos transferrina porque ya está lleno de hierro, ya no quiere que le llegue más hierro, produce poca transferrina, el macrófago y el hepatocito. Y espero vaya quedando claro. Ahora vamos a ver este valor, cómo lo obtenemos. Aquí fíjense, la anemia por deficiencia de hierro generalmente va a ser menos del 10%, en la de los padecimientos crónicos o anemia de la inflamación va a ser más del 10%, y en las sideroblásticas o talasemias va a estar muy arriba, inclusive cercano al 100%. Ahora vamos a ver cómo determina el laboratorio estos valores. Aquí, por ejemplo, esto es primero quiero que entendamos el concepto. ¿Qué es la transferrina? Ya se los había mostrado, es esta proteína con estos dos sitios de unión. Este es el hierro, obviamente, decimos que en rojo es el estado férrico y vean cómo acá ya está llena toda la transferrina, es lo que llamo capacidad total de fijación, es decir, total iron binding capacidad, ¿no? Capacidad total de fijación de la transferrina, es decir, va a captar todo este hierro.
Normalmente cualquier ser humano, cualquiera de nosotros tenemos más moléculas de transferrina que cantidad de hierro en la sangre o en el plasma o en los líquidos intersticiales. Es la situación normal. ¿Por qué tendremos más transferrina que cantidad de hierro? Por si en algún caso, por ejemplo en el caso de los macrófagos que tienen secuestrado el hierro, se cura el padecimiento infeccioso, se libera ese hierro y tengo suficientes moléculas para captarlo. O por si algún facultativo, le hace médico, se le ocurre dar hierro nada más porque sí, y tengo exceso de transferrina para captar ese exceso de hierro, o por si la vecina le dijo tome hierro, o por si usted cree que es como una vitamina y que no le va a hacer nada, o porque luego dicen, pues no le hace daño tampoco, y no, el hierro produce daño como si fuera una radiación prácticamente por radicales hidroxilo, por la reacción de Fenton que ahorita no explicaré. Así es que el hierro es extremadamente tóxico, pero a la vez es necesario para la vida, para todas las funciones, para una planta, para una bacteria, para todos los animales, etcétera. Así es que la situación normal es tener más transferrina que hierro. Más o menos tengo 2/3 partes de transferrina y 1/3 parte de hierro. Esa es la situación normal y aquí está representado. Noten, hay 1, 2, 3 de hierro y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de hierro. Si se fijan, 3 de 10 más o menos es la tercera parte. Ahora, ¿qué hace el laboratorio? En la sangre de este paciente, en un tubo de ensayo, pone sangre de este paciente y hace una primera determinación de hierro. Es lo que llaman hierro sérico, pero en realidad les dije que no está suelto ese hierro, está unido a transferrina. Pero bueno, vamos a decir que determinamos el hierro sérico X cantidad de manera normal. En un segundo tubo de ensayo agregamos sangre otra vez del paciente, que más o menos tendría esto, pero agregamos aparte exceso de hierro experimentalmente nosotros, con la idea de saturar todas las moléculas que haya ahí de transferrina, es decir, estas. Con un reactivo especial después quelamos este hierro, pero no el que está unido, solo el que quedó en exceso y me va a quedar esta situación. Es decir, ¿qué es lo que hice realmente? Agregué exceso de hierro, después lo retiré con un reactivo especial y saturé todo esto. Entonces, ¿qué es lo que llamo esto? Capacidad total de fijación por parte de la transferrina de este hierro. Pero esto lo hice yo, lo hice experimentalmente. Por lo tanto, esto es hierro sérico y esto es capacidad total de fijación. Y les dije que a partir de estos dos valores yo puedo obtener el índice de saturación, que es más o menos la tercera parte. Es decir, si este es el 100%, la tercera parte es esto. Ahora veámoslo con valores reales para que se vaya comprendiendo, pero antes quiero mostrarles los valores normales de más o menos el rango de referencia. Recuerden que esto varía de laboratorio a laboratorio. Este sería el hierro sérico, que repito, no está suelto el hierro. En realidad estamos midiendo hierro unido a transferrina, pero le llamamos hierro sérico en la clínica. Y los valores normales más o menos van de 50 a 150 microgramos por decilitro. Para que no se les olviden números exactos, van a encontrar otros laboratorios que digan 160, 170, todavía es normal, pero más o menos este es lo normal. La capacidad total de fijación de hierro por parte de esa transferrina, es decir, lo que yo agregué, lo que yo saturé al 100%, más o menos es una tercera parte. Fíjense, 250 a 450, más o menos la tercera parte. Si tomamos un promedio aquí 100 y acá 300, pues más o menos es la tercera parte. El índice de saturación normal más o menos está entre 20 y 50%. Decíamos, para la anemia déjenme regresar aquí. La deficiencia de hierro, noten cómo es menos del 10% y la de los padecimientos crónicos más del 10%. Ahora volvamos acá. Este es el normal. En la deficiencia de hierro va a estar abajo del 10% y en la de los padecimientos crónicos arriba del 10%. Inclusive puede caer en valores normales, pero lo voy a correlacionar con los demás valores. Y en las talasemias o en las anemias sideroblásticas va a estar casi a un 100%.
Por eso es importante más o menos conocer esto. Y la ferritina, esta sí la mido en nanogramos por mililitro, no como estas de acá. Y más o menos va entre 15 y 200 nanogramos. Recuerden que la que estoy midiendo es la ferritina, la poquita ferritina que hay sérica, pero recuerden que esta es una proteína predominantemente intracelular. Pero en realidad es un espejo de la proteína que tengo dentro de la célula, es decir, la poquita ferritina que tengo en el plasma es un espejo o un reflejo de la ferritina que tengo dentro de la célula y por eso me sirve. Y la transferrina, ya les expliqué, la proteína de transporte y más o menos estos son sus valores, pero quiero que noten algo. Más o menos les dije al principio, esta es una medida indirecta de esta y si se fijan los valores se parecen. 250 el límite inferior, acá 200. El límite superior 450, acá 360. ¿Por qué? Porque les decía, esta es la proteína solita y acá es la proteína llena de hierro. Pero esta es más sensible todavía porque es la que estoy yo saturando en el laboratorio en ese momento que estoy haciendo las pruebas. Por eso les dije que con estas cuatro es suficiente. Esta si la tengo pues ya es un lujo, pero con las primeras cuatro hago el diagnóstico y la separación de las tres y por lo menos no doy hierro a quien no lo necesita. Eh, Ahora vamos a hacerlo con valores reales. Esta es la transferrina, lo mismo que estábamos viendo, normal, 100 microgramos de hierro sérico. Y decíamos que más o menos la tercera parte, aquí es una tercera parte, aquí son dos terceras partes. Cuando yo le agregué ese exceso de hierro y lo volví a quelar y después volví a medir, ahora tengo saturada al 100% esta transferrina y digo, en un principio tenía 100, en una segunda medición tengo 300. Más o menos es la tercera parte y con esta fórmula lo pueden hacer. Dividen 100 entre 300, es decir, hierro entre la capacidad total de fijación y esto lo multiplicamos, lo que me salga lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje y más o menos nos damos cuenta que es la tercera parte, el 33.3%. Esto es lo normal. Ahora vamos a ver en las patologías y con valores reales y comparándolo con el perfil de hierro aquí, con este esquema que les estoy presentando. Y vamos a este esquema. Repito la situación normal. Déjenme cambiar a verde. Esto ya lo vieron. Tengo 3 de hierro. Una manera de hablar nada más. Representa estos 100 microgramos. Y si se fijan, son 10 sitios de unión para 3, más o menos 3 serían 9. Es la tercera parte, es el 33.3%. Este es hierro sérico, este es capacidad total de fijación, este es índice de saturación. Aquí no vemos la ferritina, lo que me interesa ahorita es esto nada más. Ahora hagamos esto en estas enfermedades. Primero veamos la deficiencia de hierro y aquí se va a comprender mejor lo que estábamos diciendo. En la deficiencia de hierro, mi transferrina debería estar hasta aquí, más o menos como en la situación normal, hasta aquí. Tengo 1 de hierro, acá tengo 3 de hierro. Es decir, si 3 de hierro aquí en esquemáticamente más o menos son 100 microgramos, 1 de hierro esquemáticamente más o menos son 30 microgramos por decilitro. Es decir, si hay deficiencia de hierro. Recuerden que el valor normal es de 50 a 150. Si está abajo de 50 es deficiencia de hierro. Ahora me queda ver si es verdadera o relativa. ¿Cómo me doy cuenta? Ya me di cuenta que el hierro está abajo, pero decíamos, el macrófago y el hepatocito al tener hierro bajo sensan intracelularmente esto y producen mucha transferrina. ¿Para qué? Para que le traiga más hierro a esta célula. Por lo tanto, se eleva la transferrina y vean 600 microgramos. ¿Por qué? Porque estas células produjeron más para tratar de llenar sus reservas, porque sensan que están vacías. Entonces, ahora hagan esta operación. Si esta baja, bajó el hierro, y esta sube, sube la cantidad de transferrina. Esta baja y esta sube, pues ahora la relación va a ser brutal. Y hagan la operación, pausen el video, vayan viendo con la fórmula que les di y les va a salir 5%. Y si recuerdan, aquí lo vemos, la anemia por deficiencia de hierro está abajo del 10% y en este caso nos está resultando 5%. Ahora vamos a la enfermedad, a la anemia de los padecimientos crónicos o a la anemia de la inflamación. Tengo
uno de hierro, el mismo uno de hierro acá, es decir, los mismos 30 microgramos. Es decir, estoy en la misma situación, no, ya me di cuenta que está bajo el hierro. Ahora, ¿cómo sé si es verdadera deficiencia de hierro o anemia de los padecimientos crónicos? Repito, como en esta enfermedad está secuestrado el hierro dentro de macrófagos y hepatocitos, ellos sensan que están llenos, por lo tanto producen poca transferrina, vean que no produce, se quedó hasta aquí incluso menos transferrina de lo normal, menos de 300, producen 200 microgramos y por lo tanto ahora casi están paralelas, pero tengo la misma deficiencia de hierro que la de acá y hagan la operación y les va a salir este resultado y si recuerdan, nuevamente la anemia de los padecimientos crónicos está arriba del 10% y en este caso nos está resultando 15%. No sé si va quedando claro. Y en el caso de las sideroblásticas o talasemias, decíamos que como son hiperferrémicas porque reciben transfusiones, porque las mitocondrias se intoxican de hierro, pues el hierro va a estar alto de manera normal en macrófagos y hepatocitos y en todas mis células. Por eso dije la síntesis del grupo M es en todas las células del cuerpo. Unos más, unos menos, pero quien más va a tener son los eritroblastos en la médula ósea, macrófagos y hepatocitos porque son estas células de almacén. Y en esa ferritina de almacén pues se llena de hierro, están casi al 100%, vean, de manera, este es el hierro sérico, o sea, yo lo estoy determinando y está altísimo, vean, vayan comparando. Y todavía lo saturo, pues ya lo poco que le alcanzo a saturar es apenas un sitio, es decir, vean, de 260 a 280 microgramos, pues casi están paralelos, así es que la relación no va a ser mucha y por eso el índice de saturación sale cercano a un 100%. Y si vemos en el esquema otra vez, el hierro está muy alto aquí. Por lo tanto, la ferritina, es decir, la proteína intracitoplasmática está alta, produce poca transferrina porque ya están llenas de hierro. Pero al tener poca transferrina, como decíamos que esta es la medida indirecta, pues va a estar baja porque tiene poca, pues la capacidad total de fijación aparentemente va a estar baja y al hacer el cálculo me sale un índice tan alto que incluso supera o se acerca mucho al 100%. Espero que ya con esto quede totalmente claro y si no, pues van a tener que ver el video. Y finalmente, pues esto es todo lo que les quería decir, simplemente es un video introductorio, lo voy a subir a YouTube nada más para hacer la invitación, pero prácticamente ya no estamos subiendo los videos a YouTube. Una, por la resolución, es muy baja la resolución. Dos, en YouTube solo hay videos taquilleros de 1000 likes, 2000 likes, 100.000 likes, no sé. Y aquí, pues no es el objetivo, lo que queremos es, simplemente es un apoyo a sus clases, esto es material original, se trata de hacer las cosas serias, no de hacer un video que sea, que en 10 minutos ya me aprendí todo y que me lo hicieron ver tan fácil y que en realidad la medicina es difícil. No voy a hablar más de esto, pero simplemente entren a la página clínicacientífica.com, esta es la página web, y dentro de la página van a encontrar esta carátula, una bienvenida como estas, y en uno de los apartados van a encontrar estos dos botones. Recuerden que en estos no están todos los videos, y de preferencia métanse a Vimeo, o si quieren ir directamente a los videos, vayan a vimeo.com, que es como YouTube. Vimeo.com diagonal clínica científica los va a llevar directo al canal. Aquí hay bastante resolución, se ven mejor los videos, se escuchan mejor y para estar viendo el contenido, vamos a subir ahorita una serie de videos que tiene que ver con el metabolismo del hierro, desde que el hierro está en los alimentos, donde hay más, donde hay menos, cómo se degrada, cómo desde las glándulas salivares hasta la absorción en el intestino, qué papel juega el estómago, cómo pasa esto a los líquidos intersticiales, a la sangre, cómo se distribuye a los demás tejidos, cómo entra a todas las células, las proteínas que tienen que ver con esto y todas las deficiencias hereditarias y adquiridas, pues las causas, aquí sí las vamos a comprender, no nada más es poner un cuadrito y aprendérsela. Y entendiendo todo esto, vuelvan a ver este video del perfil de hierro y no les va a costar trabajo. Entonces, por favor, entren a la página o si no, directamente aquí. En la página hay otras cosas, pero prácticamente el objetivo es
que tener las clases de esto, y si no, directamente en video, o le pica a este botón y los va a llevar directamente al canal ya que estén en la página de Clínica Científica. Eso es todo, gracias.